Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. En este video vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús con Pedro. ¿Qué tipo de llaves le dio Jesús a Pedro? Todos conocemos esta cita bíblica donde le dice Jesús a Pedro, y a ti te daré las llaves de los cielos o el reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a leer esa porción bíblica y veamos si Pedro recibió llaves literales para abrir puertas. Bueno, y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo 16, 16, 19. Bueno, espero que ahora sí me llegue la versión, la Biblia de Jerusalén, aquí en digital. Entonces es Mateo 16, 19. Ahora sí me agarró. Mateo 16, 19. Recuerde que por lo regular siempre estoy dando la referencia sobre la Biblia de Jerusalén. Así que en esta hora también vamos a tomar como referencia la Biblia de Jerusalén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y recuerden que a mí me gusta mucho la Biblia de Jerusalén, porque es muy parecida, o más bien, la Reina Valera es muy parecida a la Biblia de Jerusalén. Y aquí dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Voy a empezar con una introducción. ¿Sí? Yo vivo en Salt Lake City, Utah, y en el lado del lado este de la ciudad vive mucha gente rica. ¿Sí? Sobre todo en las laderas de las montañas rocosas. Bueno, pues la mayor parte de gente que vive ahí son gente muy rica, muy adinerada. Y esas zonas son muy, casi todo el este, casi todo el este es muy seguro. O sea, si usted va a esa área, a esas áreas del lado este de la ciudad, del valle, se va a encontrar que las puertas no las cierran en las noches, sobre todo en verano. Ahorita en invierno sí, por el frío. Pero ellos, cuando hay buen clima, ellos no cierran sus puertas,
las ventanas de los carros están todas abiertas. Yo incluso llegué a ver dinero tirado en el pasillo principal de lo que es la banqueta hacia la puerta de la casa. Vi dinero tirado. Y la gente vive muy confiada. Los niños dejan sus juguetes, ¿verdad? Juguetes muy caros, bicicletas, patinetas. Am, Llegué a ver juegos, ah, videojuegos portátiles tirados ahí y nadie se los lleva. ¿Sí? Prácticamente ellos en verano no necesitan la puerta. Bueno, ¿se imagina usted cómo es el cielo? El cielo, dice en la Biblia que ahí no puede entrar la corrupción. No entran los ladrones, ¿verdad? No minan los ladrones. Y nada se corrompe, como aquí en la tierra se corrompe todo con el orín o con las aguas con sal. ¿Sí? Aquí el metal se pudre, se oxida y ya no sirve. En el cielo no existe la corrupción, no existe la muerte, no existe las enfermedades. Obviamente, no existe los ladrones, los violadores, no existen nada de sufrimiento. Ahora, si aquí en Salt Lake City, en el lado este de la ciudad, la gente vive confiada y vive con puertas abiertas, ¿verdad? En la noche, sus carros, ¿verdad? Dejan todas las ventanas también abajo, todas. ¿Para qué necesitan la llave entonces? Sí, yo lo digo porque yo lo he visto. No estoy inventando. Así que no piensen que es puro cuento. Y no les voy a decir exactamente en qué área son porque no quiero que vaya algún ladroncillo a robar. Bueno, y así de simple. Bueno, pues si así esto pasa en una ciudad terrenal, imagínense en la ciudad celestial. ¿Ustedes creen que el cielo necesita puertas? No, no, el cielo no necesita puertas. Imagínense, aquí es una ciudad que mide aproximadamente 25 millas por 10, 15, casi 20 millas de ancho y unas 35 millas de largo, más o menos. No es exacta la medida, pero es un valle y más o menos eso mide. ¿Se imaginan ustedes cuatro puertas en los extremos del norte a sur y de este a oeste? Si en el cielo caben millones, imagínense cuán grande podría ser la ciudad celestial, ¿sí? Si aquí esta ciudad malamente tiene 1.300.000, 400.000 habitantes, ¿sí? Y eso es lo que mide la ciudad. Ahora imagínense una ciudad que tenga cuando menos 5 millones de habitantes. ¿De qué tamaño podría ser la ciudad? Si el cielo, la ciudad celestial, va a albergar millones y millones y millones, y va a haber una puerta al sur, al norte, al este y al este, ¿se imagina usted a Pedro que le toquen el timbre, ¿verdad? Del norte. Ting, tong, y sale, pero sin zumba, Pedro. Y después ya llega un católico. No, pues que soy Juanito Pérez. Juanito Pérez, déjame buscarte aquí en el libro de la vida. No, yo soy católico. Ah, bueno, entonces tú pásale. Y en eso, ding dong, suena el timbre de la puerta sur. Y sale, pero sin zumba, Pedro. Imagínense, ¿se pueden imaginar cuántas millas va a correr Pedro para abrir la puerta sur? Y no, pues tú quién eres, no, pues yo soy Pancho Pantera y soy católico. Ah, bueno, pásale, tú eres católico, pásale. Y de repente suena la puerta ding dong, y sale en zumba Pedro. Ahora imagínense que si son millones los que van a llegar al cielo, imagínense nada más una idea, que lleguen de 5 en 5 o de 6 en 6 o de 8 en 8, ¿verdad? Uno
por la puerta norte, otro por la sur, otro por el este y otro por el oeste, al mismo tiempo. ¿Cómo le va a hacer Pedro para abrirles la puerta? ¿Sí? Y de repente que se equivoque, ay no, esta no es la llave, esta es la llave esta es la puerta sur y agarré la llave del este. Amigo católico, ¿usted cree que realmente Pedro lo va a esperar allí? ¿Usted realmente cree que le va a abrir la puerta? No, en el cielo no se necesitan puertas. Entonces, ¿para qué son las llaves? ¿A qué llaves se refirió Jesús? Vamos a leer a qué llaves se refirió Jesús. Hay que recordar, no, sobre todo, hay que recordar que Jesús empezó una protesta. Y Jesús fue un protestante. Por eso yo también soy protestante, porque protestamos en contra de las injusticias. Y Jesús empezó a protestar en contra de los sacerdotes, ¿sí? En contra de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley. Empezó a protestar Jesús. ¿Por qué? Porque eran unos hipócritas. Pero ¿qué hipocresía cometían estos sacerdotes? Que Jesús no aguantó en decirles hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados, ¿sí? Les dijo generación de víboras. Muy fuerte lo que les dijo Jesús, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren leer la protesta que hizo Jesús en contra de estos sacerdotes, pueden leerlo en todo el capítulo de Mateo 23, todo el capítulo. Está lleno de reprimendas de Jesús a los sacerdotes. Pero vamos a leer de Mateo 23, del versículo 13 en adelante. Déjenme buscarlo aquí en la versión Biblia de Jerusalén, para que no piensen que mi Biblia está diciendo mentiras, porque como les han hecho creer que nosotros los protestantes decimos mentiras, y probablemente les han hecho creer que tenemos una Biblia mentirosa, pues bueno, pues para que no se crean que leemos Biblias mentirosas, mejor leemos una Biblia aprobada y certificada por la Iglesia Católica, que es la Biblia de Jerusalén. Empecemos desde el 13, como dijimos, ¿verdad? Dice ahí: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Hasta ahí. ¿Para qué vamos a seguir leyendo los demás? Fíjese bien lo que dice, ¿eh? Os escuche con atención, y si no lo puede escuchar, léalo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que los sacerdotes estaban cerrando el reino de los cielos? Para cerrar algo se necesita una llave, ¿no? ¿Qué fue lo que le dio Jesús a Pedro? Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, no será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Interesante, ¿no? ¿Será que los sacerdotes de aquel tiempo se habían robado las llaves? Pero para que ellos se pudieran haber robado unas llaves, tuvieron que saber dónde estaban esas llaves. Y para que ellos se hubieran robado esas llaves y para que Jesús le hubiera dado esas llaves a Pedro, se les tuvo que haber quitado a los sacerdotes de aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo ven? Piense un poquito. Está raro el asunto, ¿no? ¿Realmente Pedro recibió llaves literales? ¿Realmente usted cree, amigo católico, que
que Pedro va a estar esperándolo con una llave ahí para abrir la puerta y diga, bienvenido al reino de los cielos, Pancho Pantera y Juanito, sácale punta, ¿verdad? No, no, vamos a ver y a descubrir a qué llaves Jesús se está refiriendo, ¿sí? Porque si los sacerdotes de aquel tiempo estaban cerrando la puerta, fíjese bien, vamos a leerlo. Me gusta repetir mucho porque yo sé que ni a la primera ni a la segunda les cae, y por lo que veo a muchos ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta les cae. Pero, ¿qué vamos a hacer? No escuchan, no ponen atención, pero si usted sabe escuchar y sabe poner atención, vamos a descubrir a qué llaves realmente se estaba refiriendo Jesús. Hay de vosotros, ¿sí? ¿A quiénes? Los escribas y fariseos, que son hipócritas. Los sacerdotes de aquel tiempo eran unos hipócritas. Ahora, hay que poner mucha atención en esto, porque ¿qué era un escriba? ¿Sí? ¿Qué era un intérprete de la ley? También dicen otras versiones. Hay ustedes intérpretes de la ley, son versiones católicas, ¿sí? Y fariseos que son hipócritas. Para ser un intérprete de la ley o para ser un escriba, hay que leer, ¿sí? Hay que leer. ¿Y qué leían los escribas? ¿Qué leían los intérpretes de la ley? ¿Y qué leían los fariseos? Las escrituras, ¿sí? Ahora, si los escribas, los intérpretes de la ley y los fariseos, o sea, los sacerdotes de aquel tiempo, leían las escrituras, porque por algo describe aquí, escribas, ¿sí? De que cerráis a los hombres el reino de los cielos. ¿De qué manera ellos estaban cerrando el reino de los cielos? Eran hipócritas. Ellos no hacían lo que predicaban, no hacían lo que enseñaban, ¿sí? A la gente les insistían que dieran el diezmo, pero ellos también daban el diezmo, ¿sí? Ellos los ataban a cargas que ni ellos mismos podían llevar. Por ejemplo, a las viudas las despojaban de su dinero, ¿sí? De su herencia sobre todo, más bien, porque no era dinero, era una herencia. Y la herencia consistía en terrenos, consistía en animalitos, ¿verdad? Del campo. Y y estos se quedaban con ellas, prometiéndoles que les iban a administrar todo eso para que ellas tuvieran siempre el sustento. Pero ¿qué pasa? Que se quedaban con eso, ¿sí? Igual con las pertenencias de los huérfanos. Bueno, pero vayamos a esto y concentrémonos en esto donde dice que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Es mucha coincidencia aparentemente con lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro, yo a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las escrituras. Ahorita vamos a probarlo con la misma Biblia. ¿Y por qué le dice Jesús a Pedro? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy sencillo. Aquí no habla de pecados, aquí no habla de la facultad de escuchar las confesiones y retener o condenar, ¿verdad? Los pecados. No, no se refiere a eso. Se está refiriendo a que con la palabra de Dios, con las escrituras, y en este caso el Evangelio, porque el Evangelio también son las escrituras, aunque ya la Iglesia Católica está preparando a los fieles creyentes a que no crean todo lo que dice la Biblia. Dentro de poco van a tener que desechar la Biblia, ¿sí? Porque ellos creen más en la tradición, una tradición que contradice a la misma Biblia, y tarde o temprano van a tener que prohibirla como la prohibieron en la Edad Oscura.
La Iglesia Católica prohibió bajo pena de muerte leer la Biblia. Es más, la tenían encadenada. No sé si tenían miedo de que se fuera a escapar o alguien que la fuera a ver y bueno, y sí, hubo gente que la vio y se enteró de la verdad. Si ustedes piensan que Lutero y Calvino fueron los primeros protestantes, no. Antes de Calvino y Lutero, existió un hombre en Inglaterra llamado John Wycliffe. Y después de John Wycliffe en Checoslovaquia existió un hombre llamado John, John Hus. John Hus fue también un sacerdote. Ah, por cierto, tanto John Wycliffe como John Hus fueron católicos. Nunca dejaron de ser católicos y ellos fueron los primeros protestantes. De hecho, a John Wycliffe lo querían matar, pero él tenía el apoyo del rey Edward en Inglaterra y él lo protegió, no lo mataron por gracia y misericordia de Dios. Pero con John Hus no, él no corrió con la misma suerte. John Hus fue quemado en la hoguera por la Iglesia Católica. Ese fue el primer crimen a una persona que se opuso totalmente al clero, al papado y a las mentiras y a las herejías de la Iglesia Católica. Bueno, entonces continuando con esto, tampoco la Biblia que tradujo Lutero al alemán fue la primera versión extra de la Vulgata Latina. No, fue la versión en inglés, la versión que tradujo John Wycliffe, precisamente fue John Wycliffe que tradujo la, la Biblia de la Vulgata Latina al inglés. Bueno, pues la Iglesia Católica había puesto bajo amenaza de muerte que quien leyera la Biblia tenía que morir. Así que nadie se atrevía a leer la Biblia. Y volviendo a las llaves, ¿sí? Le dice Jesús a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que abras las puertas y todos puedan entrar. Ahora, no solamente Pedro tenía las llaves. ¿Quién más las tenían? Según lo que vemos aquí en la Biblia de Jerusalén. Los fariseos, los escribas, ¿sí? Los sacerdotes de aquel tiempo tenían las llaves y no estaban dejando entrar. Dice aquí, hipócritas que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Dice, vosotros ciertamente no entráis y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Wow! ¿Sí? Ahora, si son llaves, las escrituras, ¿cuáles son las puertas? En este caso, hablando de los escribas, de los fariseos, de los intérpretes de la ley, de los sacerdotes de aquel tiempo, ¿sí? Ellos impartían el conocimiento de las escrituras en las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Era un templo judío, donde se reunían, ¿sí? Eso es una sinagoga. Ahora en nuestros tiempos, lo que nosotros le llamamos iglesia, que no es iglesia, es un templo también, ¿verdad? Ya sea templo católico, templo protestante, ¿verdad? Templo satánico, porque hay templos satánicos. La construcción donde se reúne la gente, ¿verdad? Donde se reúne la iglesia, es el templo. Bueno, pues cada construcción, cada templo representa una puerta. Y el que está en la construcción, el que está en el templo, es la persona que tiene las llaves para dejar entrar a los demás. Los fariseos no estaban usando esas llaves. ¿Sí? Ellos no podían entrar, más bien no querían entrar al reino de los cielos y estaban impidiendo que los que llegaran a la construcción, a los que llegaran al templo, tampoco pudieran entrar.
A esto se refiere Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Si tú atas al hombre aquí en la tierra, no va a poder entrar al reino de los cielos. Ahorita se los muestro, porque Pedro tuvo ese error. Y Jesús les dice también a sus discípulos, ¿verdad? Ya cuando da instrucciones finales acerca de ir y predicar el Evangelio, les dice ahí, y yo aquí les doy autoridad, les doy potestad, ¿sí? De sanar enfermos, ¿verdad? ¿Sí? De hollar y serpientes y escorpiones, ¿sí? Y les dice, bueno, en total, les dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, y aquel que no creyere, ese ya será condenado. Bueno, entonces no solamente Pedro recibió las llaves, los demás discípulos recibieron las llaves. Pero es que eso no dice la Biblia. Bueno, ¿usted cree entonces que es una llave literal? Vamos a comprobarlo con la Biblia, se lo dije. Una, ¿en qué momento Pedro ata a los hombres y no deja entrar al reino de los cielos? Jesús sabía que Pedro era un hombre duro, por eso le puso piedra. Pedro, eso significa Pedro. ¿Sí? Pedro, eres tan duro, eres tan necio, te voy a poner piedra, porque eres muy duro. Y por eso Jesús le puso a Pedro piedra. ¿Sí? Era tan tosco, ¿verdad? Hay que recordar lo que trató de hacer Pedro con el, con el centurión romano que arrestó a Jesús en el monte de los olivos. ¿Sí? Quiso matar al soldado y le arrancó una oreja con la espada. Le dice Jesús, Pedro, cálmate, cálmate, tranquilo. ¿No sabes tú que el que a espada mata, a espada muere? Guárdate la espada. Pedro era tan duro y a veces hablaba sin pensar. ¿Sí? Cuando Jesús les dijo, yo voy a ser entregado a los pecadores, me van a maltratar y voy a terminar en la cruz crucificado. Y dice Pedro, no, Señor, que no te suceda tal cosa. Quítate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Tú no estás viendo las cosas celestiales, sino las cosas terrenales. Otro error de Pedro. Cuando Jesús les dice, miren, voy a ser entregado y ustedes van a ser escandalizados. Se van a escandalizar de tal manera que me van a abandonar. No, Señor, dijo Pedro, yo iré contigo si es posible a la muerte. No, Pedro, no va a ser así. Yo sí, Señor, mira, yo te muestro que yo soy muy sacalepunta. Yo soy Juan Camaney. Mira, a mí que se me ponga, mira, yo, tururú, me lo sueno. No, Pedro, así no va a ser. Sí, Señor, yo voy a dar por ti la vida. No, Pedro, mira, yo te garantizo que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, Señor, no, Señor. ¿Y qué pasó? Arrestaron a Jesús y Pedro, mira, le salieron, parece que le pusieron pólvora en los pies y salió corriendo. Ya de lejos nada más divisaba el asunto, ¿no? Y una mujer los descubre y, aquí está uno de ellos, aquí está uno de ellos. Mujer, calla, calla, mujer. Miren, hasta su manera de hablar es como ellos, es este, es este. Y empezó a maldecir. ¿Quién sabe qué habrá dicho, verdad? La Biblia no dice eso. Pero imagínense las maldiciones que habrá dicho para negar que era uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús. Y bueno, podemos citar muchos ejemplos, ¿no? De cómo Pedro realmente era tan duro y tan tosco que muchas veces actuaba sin pensar. Bueno, pues esta manera de pensar y de actuar lo hizo cometer un error muy grande, donde hizo que las llaves no fueran usadas correctamente. Ahí en ese instante, él ató a los hombres aquí en la tierra.
y los ató allá en los cielos. No podían entrar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Quieres saber dónde dice eso en la Biblia? Les invito a que abran sus Biblias en Gálatas. Gálatas. Ahí Pedro usó mal las llaves. Entonces Jesús sabía que Pedro era un hombre duro, tosco, y que en algún momento él podía usar mal las llaves. En cualquier momento Pedro podría usar mal las llaves, así como lo hicieron los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los sacerdotes de aquel tiempo. No dejaban entrar a la gente que quería entrar. En Gálatas 2, del versículo 11 al 14, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí está hablando Pablo. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, wow, el Evangelio, ¿sí? No andaban conforme a la verdad de las llaves. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro estaba usando mal las llaves. Lo que hizo Jesús a Pedro cuando le dijo, mira, a ti te voy a dar las llaves, ¿verdad? Le está diciendo, te voy a dar las escrituras. Por favor, úsalas bien. Esa recomendación no se las hizo a los demás discípulos. ¿Por qué? Porque no iban a cometer el mismo error que Pedro cometió. ¿Sí? Jesús nomás se limitó a decir, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere, ¿sí? Y fuere bautizado, ese será salvo. Y aquel que no creyere, ese será condenado. ¿De qué manera la gente va a creer? Como dice el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? Vamos a leer lo que dice Romanos antes de regresar aquí a Gálatas, porque es muy interesante lo que dice Gálatas en cuanto a lo que Pedro hizo. ¿Sí? Y es muy interesante ver Romanos 10, del 16 en adelante, dice ahí, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿a quién ha querido nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Sí? ¿De qué manera la persona va a tener fe? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Pero aquí hay un reclamo, ¿verdad? Donde dice, en el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido a nuestro anuncio? ¿Quién? Ahora, leamos un poquito antes. Van a ver que todo eso está bien bonito. Dice aquí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¡Wow!
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¡Wow! ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y buenas nuevas se traduce como evangelio. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Ve a qué se refiere Jesús? Al evangelio, a las escrituras. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, te voy a dar el evangelio para que abras las puertas de los cielos, para que ellos se conviertan y crean que yo soy su Salvador. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. Pedro, te lo recomiendo, no vayas a usar malas llaves, ¿sí? Léalo, anótelo en un papel, ¿verdad? Es Romanos 10, ¿sí? Todo el capítulo 10 habla de eso, pero lo más importante es de aquí, a partir del versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí le voy a cambiar tantitito en el 12, ¿verdad? Donde dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, vamos a cambiarle, porque no hay diferencia entre católico y cristiano, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mira, amigo católico, nuevamente yo siempre les he dicho, no es necesario que usted salga de la iglesia católica, pero sí es necesario que conozca la verdadera salvación que es en Cristo Jesús y por medio de su palabra. Entonces, si usted cree que Pedro es el que es el líder, la cabeza de la iglesia, está equivocado. No es Pedro. En un video anterior ya lo dije. Es Jesús. ¿Sí? Ahora, volvamos a lo que dice Gálatas. ¿Sí? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo lo resistió cara a cara. ¿Sí? Se dio cuenta que como ahí andaban los judíos y andaban los de la circuncisión, ¿sí? Y él estaba entre los cristianos de origen pagano, que ya un cristiano ya no está sujeto a practicar la circuncisión. Y no nada más es la circuncisión, sino la enseñanza que hay detrás de la circuncisión. ¿Sí? Los ritos, las ceremonias, ¿sí? Las dedicaciones, todo ese tipo de cosas trae en consecuencia la práctica de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, Pedro era un judío, él conocía todo eso porque él era judío, era israelita. Entonces, como estuvieron juntos, digamos que fue un culto medio ecuménico, como era medio ecuménico, decidieron hacerlo juntos, ¿verdad? Judíos y cristianos de origen pagano, y empezaron a hablar de la circuncisión, de todas las cosas que se llevan a cabo en la circuncisión. Entonces Pedro se empezó a apartar de los cristianos de origen pagano, pero ahí andaba Pablo, y vio que Bernabé también estaba haciendo lo mismo. Bueno, ¿y estos qué les pasa? Y como que les daba tantita pena estar con los cristianos de origen pagano, porque ellos no se circuncidaban. ¿Sí? Y dice, tomaba por inmundo a una persona que no se circuncidaba. Así que empezó a darles crédito más a los judíos de la circuncisión que a los cristianos de origen pagano. Y como que se avergonzó de los cristianos de origen pagano. Aquí lo dice. Le resistí cara a cara porque era digno de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¡Wow! ¡Wow! Allí Pedro le estaba dando crédito más a la enseñanza de la circuncisión que la fe en Cristo Jesús. Si hubiera estado Jesús, le hubiera dicho, hey Pedro, ¿qué te dije? ¿No te di yo el Evangelio? ¿No te di ya la instrucción de que no atares a los hombres en la tierra para que estén atados en los cielos?
Al contrario, tú debes de desatarlos aquí para que estén desatados allá. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro? Los estaba atando. Seguramente, ¿verdad? Aquí no lo dice la Biblia, pero seguramente estos cristianos de origen pagano hubieran dicho, oye, mira, como que a Pedro se avergüenza de nosotros. Qué feo. Es que como no somos circuncidados, ¿qué tal si nos circuncidamos? Iban a entrar en esa onda de la circuncisión. Yo sé, amigo católico, que usted no entiende ese lenguaje. No lo entiende porque necesita leer más la Biblia. Y no estoy leyendo no solamente un versículo, estoy leyendo más de un solo versículo. Y le voy a seguir leyendo más. Bueno, le dice entonces aquí, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo les dijo Jesús a los intérpretes de la ley? A a los escribas y a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué les dijo hipócritas? Porque no estaban abriendo el reino de los cielos, lo estaban cerrando. Y no dejaban, como ellos no podían entrar, tampoco dejaban entrar a los que estaban llegando. Eso estaba pasando con Pedro ahí. ¿Sí? Pedro no estaba dejando entrar a nadie. Y en ese instante él no estaba entrando, porque por hipócrita, por seguirles la corriente a los de la circuncisión, hizo a un lado a los de la incircuncisión. 14. Aquí dice Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, wow, porque no andaban conforme a la verdad de las llaves. Clink, 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 clink. ¿Ya va captando, amigo católico? ¿No lo capta? Lástima. Si usted cree que Pedro lo va a estar esperando en el cielo con las llaves, ¿verdad? Y corriendo a la puerta cuando oiga en el norte de ding dong. En la Biblia dice que todos los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre. El ser católico no le garantiza que usted vaya a entrar al cielo. ¿Sí? El ser católico no le garantiza que ya tenga usted el pase directo. Y menos si usted piensa que hay una puerta. Y menos si piensa que Pedro va a estar esperándolo. ¿Sí? Van a ser millones y millones los que van a estar en el cielo. Y usted se va a aburrir, amigo, en lo que le pasan lista. ¿Verdad? Porque no creo que llevando su acta de, de confirmación, ¿verdad? La que nos dan en la iglesia cuando nos dicen que somos ya parte de la iglesia y que tenemos la ciudadanía romana. Le decían, aquí está mi acta, mi acta de fe, aquí estoy yo inscrito, soy católico, ya yo puedo entrar. No, en el cielo usted no necesita papeles, ¿sí? Usted necesita ser revestido con la sangre de Cristo Jesús, la cual Él derramó para el perdón total y pleno de sus pecados. ¿Sí? Entonces, volvamos. Pedro no estaba usando la verdad del Evangelio. Y le dice aquí Pablo, y dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿En qué se basa el Evangelio? ¿En María? No. ¿En qué se basa el Evangelio? En Jesucristo. Ya lo leímos en Romanos. Romanos 10. ¿Sí? Se trata de creer el Evangelio. ¿Y de qué trata el Evangelio? De Jesucristo. Y Jesucristo, Él es, recuerde que es el autor y consumador de la fe. Él es el principio y el final de la fe. La fe no está dividida, la fe no está distribuida y la fe no está delegada en nadie. La fe
solamente le pertenece a Jesús. Y usted tiene que tener fe en Jesús, no fe en otra cosa. Se lo vuelvo a leer. Porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Usted cree en un Cristo diferente. Necesita creer en el Cristo de la Biblia. Y a usted le están impidiendo creer en el Cristo de la Biblia. Le están pidiendo creer en un Cristo que está fuera de la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a creer en ese Jesús si usted no decide escuchar a aquellas personas que le están hablando de Cristo Jesús conforme a la palabra de Dios? Es imposible. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, déjese escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, que es a través de esta palabra, ¿sí? Que es la Biblia, son las Escrituras, el Nuevo Testamento. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí tienen un servidor, les estoy predicando de Cristo. Por eso nos hacemos llamar cristianos, no protestantes. Así nos llaman los católicos, pero no somos protestantes, somos cristianos. ¿Por qué? Porque siempre van a oír que nosotros nos centramos en Jesús. Confiesen sus pecados. ¿Con quién? Con Jesús. No, tienes que ir con el sacerdote, te dicen a ti. No, es con Jesús. ¿Sí? Tienes que ir con el intercesor, que es Jesús, es lo que decimos nosotros. No, es María. Eso les dicen. Después se la cambian y dicen, no quisimos decir eso. Solamente es intercesora. Intercesora o mediadora. Es lo mismo. Yo les voy a buscar en la Biblia que Jesús es intercesor y es intercesor y es mediador. Delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros tenemos, siempre acudimos a Jesús. Acudimos a Cristo. No, ustedes pueden acudir a San Pedro, ¿verdad? En este caso, pueden acudir a San Pablo, pueden acudir a Santito. Santito no es un santo chiquito, no, es Santito. Pueden acudir a San Martín de Porres, a San Francisco de Asís, a no sé qué otros más. San Ramón, San Cayetano. Es por eso que nosotros somos cristianos y nos centramos en Cristo Jesús. Y aquí dice, ¿cómo invocarán pues a cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Aquí estamos nosotros para predicarles a Cristo. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros nos basamos siempre en esto. Si usted escucha que yo digo algo diferente, como dice Gálatas, un evangelio diferente, soy anatema, soy maldito. Hasta ahorita no he dicho nada que no esté aquí. Y lo he dicho claro y literal. Nunca les digo, mire, aquí quiere decir, no, aquí no quiere decir, ahí dice totalmente claro, como en las llaves. Para poder saber a qué llaves se está refiriendo, hay que leer más las escrituras, ¿sí? Porque vemos que no solamente Pedro tenía las llaves, ¿sí? Jesús no solamente a Pedro le entregó las llaves, se las entregó a los demás discípulos también. Otro error grande de Pedro. Yo sé que se han de sentir molestos, ¿verdad? Cuando yo digo otro error de Pedro. El que yo esté hablando de los errores de Pedro no esté
que no piensen ustedes que yo estoy desacreditando el apostolado de Pedro, no. Para nosotros Pedro fue un gran siervo de Dios como lo fue este, Lucas. Lucas no fue un apóstol, fue un discípulo, un hombre muy letrado, él era doctor. Pero Marcos, Lucas, ¿verdad? Juan, aún así Bernabé, ¿sí? Como cualquier otro siervo de la Biblia, así nosotros consideramos a Pedro, un buen siervo, igual que Pablo, ¿sí? No lo estoy desacreditando, ni estoy diciendo que Pedro es un hijo del demonio, no. Fue un hombre común y corriente, con errores como cualquiera de nosotros. Lo que yo le estoy diciendo es que Jesús ya le estaba indicando qué es lo que tenía que hacer con las llaves para abrir las puertas del reino de los cielos. Y aquí Pedro falló, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando los errores de Pedro, no es para criticarlo, sino al contrario, para que sepan ustedes que están confiando en alguien que ya murió y que no dejó absolutamente nada más que lo que está aquí escrito de cómo vivir agradándole al Señor. Y repito, no solamente fue este episodio donde Pedro muestra su humanidad y parece ser contrario a la voluntad de Dios. Yo en este caso puedo estar diciendo un error, una equivocación. Si alguien me la hace ver, yo pido perdón y rectifico. Ah, yo dije esto que no debí haber dicho. Perdón y rectifico. Pero jamás me van a oír que yo diga una herejía y yo diga, no, esto es así y así porque así yo lo veo y así y al que no le, y al que le guste y al que no, ni modo. No, al contrario. Ah, en San Juan 21 del 15 en adelante vamos a hablar de una humanidad en la cual Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hasta ahí. En la versión original en griego no aparece la palabra me amas. Son 3 tipos de amor que está hablando aquí en, en este capítulo. La primera palabra es filos, ¿sí? Filos significa amor de amigos, amor filial, eso significa filos. En el segundo tipo de amor le pregunta sobre eros. Esta palabra a lo mejor la identifiquen mucho. ¿Han oído la palabra erótico? ¿Sí? Que tiene que ver con lo sensual, con lo... Más bien ya, en pocas palabras, con un amor carnal. ¿Sí? Un amor tonto que solamente se basa en los sentimientos y en los gustos y en los placeres. Eso significa eros. Y el otro es ágape, que es un amor total. Y se le llama ágape al amor de Dios. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como un amigo más que a estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo como amigo. Filos. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. No, perdón, es al revés. Aquí el primero es Eros.
Volvamos al principio. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con pasión más que estos? Le respondió: Sí, Señor. A ver, ya me estoy perdiendo. Dejen checar bien esto. Ok, sí estaba bien desde el principio. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como amigo más que estos? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo como amigo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con erotismo? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que yo te amo como amigo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con el amor entero, incondicional? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: Pedro, ¿me amas con ese amor incondicional? Respondió y dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo como amigo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es por eso que se entristeció Pedro, ¿sí? Primero le pregunta: ¿me amas como amigo? Señor, tú sabes que yo te amo como amigo. Ok, qué bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas con erotismo? Señor, tú sabes que te amo como amigo. Ok, entonces apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas con ese amor incondicional, con ese amor total y pleno? Y se entristeció. ¿Por qué? Porque recordó que ya le había dicho que él lo iba a amar con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, dando su propia vida. Pero ¿qué pasó? Que le negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Y antes de que le ganara la carnalidad a Pedro, dijo: Señor, yo no te puedo engañar. Tú sabes que yo te amo como amigo. ¿Por qué? Porque él no podía decir que le amaba con todo ese amor pleno, con ese amor incondicional. Él tenía miedo de volverle a fallar. Pero, wow, qué maravilloso, qué grandioso que Pedro al final pudo mostrar. Ay, hasta me dan ganas de llorar con ese. Es que lo que hizo Pedro fue realmente sorprendente, que no le negó a Jesús, tanto que fue crucificado de cabeza, ¿sí? Cuando le dijeron: Pedro, vas a morir igual que tu Señor. Dijo: no, yo no merezco morir igual que mi Señor. Entonces vas a morir crucificado de cabeza. Y hoy donde se levanta la Basílica de San Pedro, ahí fue crucificado Pedro de cabeza. Ahí Pedro mostró amar a Jesús con ese amor ágape. Ay, perdón, que yo no creo amar a Jesús de esa manera. Y creo que muchos de ustedes no pueden amar a Jesús de esa manera, porque donde están defendiendo una doctrina que ofende a Jesús, defendiendo a un papa que dice blasfemias de Jesús, ya lo pasé en un video, escúchenlo nada más. Y hay gente que se atreve a criticarme, a juzgarme, a maldecirme por lo que denuncio del papa, y defienden al papa sus blasfemias. Ustedes aman más al papa, a la iglesia, a su doctrina, a sus dogmas, más que a Jesús. Y Pedro finalmente pudo demostrar que sí amaba a Cristo. Y yo en lo personal, yo no creo ser así. No lo creo. Me gusta hablar de Cristo, me gusta hablar de sus verdades, me gusta denunciar a aquellos que blasfeman y dicen mentiras del Evangelio. Pero no creo poder dar mi vida todavía por Él. No creo. Me gustaría, pero tampoco quiero ser como Pedro en un principio. Señor, yo doy mi vida por ti. Yo doy mi vida por ti, yo me voy contigo a la cruz. Yo no creo todavía. No sé hasta dónde llegue mi cobardía en ese aspecto, ¿verdad?
Pero yo le hago esta pregunta a usted, amigo católico. ¿Usted podría hacer lo mismo que hizo Pedro? ¿Realmente ama a Cristo? ¿Por qué se opone entonces a Cristo? ¿Por qué se opone a confesarle sus pecados directamente a Cristo? ¿Por qué tiene que ir con su sacerdote? ¿Sí? ¿Por qué confía más en la iglesia que lo está llevando más al infierno que en Cristo? Entonces, aquí déjeme exaltar la proeza de Pedro, que aunque tuvo miles de errores, aunque tuvo muchos errores, finalmente él supo demostrar a quién pertenecía. Yo tengo miles de errores también, y usted también tiene miles de errores, pero podemos rectificar, podemos enderezar nuestros caminos delante de Dios. Entonces, si usted piensa que quien va a estar recibiéndole allá en los cielos es Pedro, no, quien le está esperando a que usted llegue, ahí es Jesús con sus santos ángeles. Dice Jesús, y aquel que me negare en esta generación perversa, delante de los hombres, así yo le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Pero aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. El Evangelio es acerca de Jesús, la salvación es acerca de Jesús, la redención es acerca de Jesús. Todo está centrado en Jesús, no en María, no en Pablo, no en Pedro, no en ningún otro santo. Me quedo sin palabras. Mi amigo cristiano, usted que esté viendo este video, ore por mí. Para mí es difícil hacer esto porque yo trabajo. Todavía no sale la luz del sol cuando ya estoy dirigiéndome a mi trabajo. Y mayor parte de las veces regreso aquí cuando ya está oscuro. Leer la Biblia, buscar los pasajes, prepararme para dar un mensaje como este. Es difícil porque tengo que también dedicarle tiempo a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Es difícil para mí. Gracias a un hermano que me envió, ¿verdad? La manera de poder editar videos. Todavía no aprendo a hacerlo, pero espero hacerlo y aprender. Pero yo los primeros videos yo los estuve transmitiendo a través de mi teléfono celular y ahora pues con este dispositivo, con esta computadora laptop, puedo, puedo publicar el video sin que se demore tanto y ya no tengo que preocuparme. Gracias a Dios, hermano, Dios me lo bendiga, que Dios prospere su vida, porque yo no tenía la oportunidad de poder comprarme una computadora. Este, y repito, pues si yo no trabajo un día, es una pérdida muy grande para mí en la economía de mi casa. Y para mí la época de Navidad y Año Nuevo fueron terribles para mí porque trabajé menos días y aparte pues nos enfermamos y bueno, pues es difícil, es muy difícil. Y dedico parte de este tiempo para que usted conozca la verdad del Evangelio, amigo católico, amigo cristiano, que aprenda a valorizar lo que tenemos en Cristo Jesús. Me quedo sin palabras. Finalizo esto, ¿verdad? Con el amor tan grande que Pedro le tuvo a Jesús a pesar de todo. Le confesó, no negó y dio su vida, no solamente por Jesús, sino por el Evangelio. Pablo también fue martirizado,
De hecho, la mayor parte de los apóstoles murieron de una manera ah, muy horrenda, muy horrible. El único que quedó y murió de anciano fue Juan, para que él recibiera la revelación, ¿verdad? El Apocalipsis. Y así fue la voluntad de Jesús. Por eso es que no me molesto que gente me diga cosas. No me molesto, porque si lo hicieron con los apóstoles, con Jesús mismo, con el Juan el Bautista, ¿sí? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Le dice a Herodes, el tetrarca, ¿verdad? Porque Herodes había tomado a la mujer de su hermano, o sea, su cuñada, y le grita, ¡Hey tú, adúltero! ¿No sabes que es ilícito que tengas a la esposa de tu mujer, a la esposa de tu hermano como mujer? Eres un adúltero, estás viviendo en adulterio, eso es pecado, eso es sucio, indigno. Imagínese a un magistrado, a un rey. ¿Y qué dijo la mujer? Este no me simpatiza. ¿Sí? Y le dice a su hija, mira, en el cumpleaños del rey le vas a bailar bonito, ¿verdad? Le bailas un reggaetón de tal manera que quede bien, léelo. Y cuando te diga, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, le pides la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y así le hizo, la muchacha le bailó y, ¿verdad? Le hizo los pasos acá y allá y se quedó bien maravillado este hombre. Le dijo, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Ah, sí, pues en eso estamos, pues dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Sí? Denunció tanto, protestó tanto por las injusticias de los sacerdotes de aquel tiempo y murió crucificado. Y Jesús les dice a sus discípulos, si a mí me hacen esto y me hacen lo otro, a ustedes les van a hacer lo mismo, porque el siervo no es más que su Señor. Así que pues aguántense. Y yo me aguanto, ¿sí? Me aguanto. Dios les bendiga a ustedes, amigos católicos. Ojalá estén entendiendo lo que queremos darles a entender, que les queremos compartir acerca de Jesús y el Evangelio. Y nuevamente les vuelvo a decir, cierro con broche de oro, no hablando de los errores de Pedro, ¿verdad? Sino de la proeza tan grande para mostrar el amor a su Señor y el Evangelio. Dios me los bendiga.